en su resumen ejecutivo que Honduras cree usted un texto constitucional ambiguo, pero resulta que es mucho más ambiguo el informe dado por la Comisión de la Verdad, en donde toca algunos tópicos cerradamente, que cuando señala, por ejemplo, muy probablemente o probablemente en virtud de dar criterios jurídicos contundentes en función al análisis interpretativo de nuestro marco jurídico. Refiriéndose a Zelaya Rosales, dice que muy probablemente actuó inconstitucionalmente cuando propuso la consulta popular o encuesta de la cuarta urna y cuando continuó con dicho proceso a pesar de orden judicial en su contra. El juzgado de lo contencioso administrativo prohibió una consulta popular, pero esto fue cambiado por una simple encuesta. Y una encuesta que está autorizado el presidente de la República como cualquier, ejecutarla a través de cualquier ente o ministerio o secretaría de Estado. No necesariamente una encuesta tiene que hacerla el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral está para asuntos electorales y tal vez para la primera que llevaba el nombre de consulta popular, pero esta pasó a ser encuesta. Y es por eso que era facultad del presidente podérsela delegar al Instituto de Estadísticas, así como hace encuestas de lugares donde hace infinidad de consultas o preguntas. Esta era una más que debía ser una simple encuesta para escuchar la opinión del pueblo hondureño. Cuando la comisión refiere que el Congreso Nacional aprobó un decreto para destituir a Zelaya Rosales de su cargo, pero el Congreso aparentemente no poseía facultades constitucionales. El Congreso aparentemente no tenía facultades constitucionales, cuando en otro de sus apartados sí establece que el Congreso Nacional no tiene facultades constitucionales para destituir al presidente de la República. Estos son los ejemplos de la ambigüedad de este informe de la verdad. Por otro lado, el supuesto proceso penal contra el presidente Zelaya se mantuvo en secreto, cuando es un derecho que tiene todo ciudadano hondureño a ser oído y vencido en juicio, violentando de esta forma el derecho que tenía el presidente Zelaya a, casualmente, la presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso imparcial, transparente y público, como establecen todos los ordenamientos jurídicos del país. En ese sentido, decimos que los argumentos, tanto en cuanto al Congreso Nacional, que primero argumentó una supuesta renuncia del presidente Zelaya y que después, en el decreto de la supuesta destitución, no sirvió de base, como había sido leído en la Asamblea Legislativa.
Asimismo, el Poder Judicial, cuando mantiene en secreto un supuesto requerimiento fiscal, violentando todas las garantías constitucionales del derecho a defensa del presidente Zelaya, y sacado 48 horas después de haber sido expatriado el presidente Zelaya, no merece ningún criterio jurídico, como lo argumentaba el abogado Harry Dixon, cuando no existe en el ingreso, en el libro de entrada de la Corte Suprema de Justicia, con fecha 25 y 26, los ingresos de dicho requerimiento registrados en los expedientes correspondientes a dichas fechas. Además de adjuntar en dichos expedientes posteriormente resoluciones que son posteriores a los acontecimientos del 28 de junio. Por lo tanto, es necesario, cuando el concierto de las naciones del mundo han afirmado y han concluido que en Honduras lo que se dio fue un golpe de Estado, y para lograr la paz y la armonía social en Honduras se hace necesario un nuevo pacto social, y ese nuevo pacto social debe de hacerse a través de una Asamblea Nacional Constituyente con representación de todos los sectores de la hondureñidad. No sé por qué tenemos miedo a un nuevo pacto social, cuando el nuevo pacto social, esta nueva constituyente, este nuevo instrumento primario jurídico, como es una nueva constitución, no va a traer el único pensamiento de un sector de la sociedad. Incluso los sectores mismos pudientes en nuestro país, los que tienen el poder real, tendrían también sus constituyentes en dicha asamblea. ¿Por qué cerrarnos a discutir sobre la necesidad de ese nuevo pacto que involucre a todos los sectores de la sociedad, cuando esta constituyente de repente no tiene claramente definido la intención de la participación activa de todos los sectores de la sociedad, cuando establece en su artículo 4 que Honduras es un Estado republicano, democrático y representativo? De repente debiera de cambiarse, en vez de representativo, nada más con agregarle y participativo, para que puedan participar más directamente en consulta popular, en plebiscito, la población hondureña en general sobre aquellos grandes temas de interés nacional. En Honduras, mientras tanto, solo se está legislando o para aquellos sectores privilegiados. Es inaudito que un Congreso Nacional legisle o emita leyes para favorecer grupos de poder. Irónicamente y extrañamente, en el mismo decreto de destitución, entre comillas, del presidente Zelaya, se otorga una donación al IPM de la regional de la UAM, de Lina, que contempla varios miles de hectáreas de tierra, algunas cultivadas y otras no. Incluso hay allí un centro botánico muy importante que estaba en experimentación, iba a ser de uno de los pioneros en Latinoamérica. ¿Por qué donar esto que beneficio de todos los hondureños y que estaba en proyección al campesinado, a un sector privilegiado de Honduras, de la sociedad hondureña? ¿Acaso esto
era en pago al sector de las Fuerzas Armadas. Esas son las razones, compañeros, compatriotas todos, que el ingreso nacional hondureño, el 80% está dirigido para beneficiar el 20% de la población hondureña. Y con el 20% del ingreso nacional se beneficia o sirve para que subsista el 80% de la población. Es por eso, para evitar estos privilegios, así como un Congreso Nacional legisló una condonación de las deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en 1999, donde solo a Emisoras Unidas le condonan 306 billones de lempiras en el consumo de energía eléctrica, cuando a ningún hondureño, ni a los que estamos acá presentes en forma individual, se nos ha condonado 100 lempiras de energía eléctrica, pero se benefician a los grandes empresarios, cuando en alguna manera, en algún periodo presidencial, del 40% que pagaban del impuesto sobre la renta, pero de la renta neta, que es un ingreso que ya es producto del resultado de todos los costos de producción, de todos los costos de operación que hace el empresario, y se lo redujeron a pagar solamente el 25%. Y esto es inequitativo cuando un pueblo hondureño tiene que pagar impuestos de lo que no le ingresa. Y es por eso que considero que es importante, para que haya paz y armonía en nuestra sociedad, es crear un nuevo orden jurídico a través de una constituyente, ya que mundialmente el concierto de las naciones del mundo por unanimidad han reconocido que en Honduras lo que sucedió fue un golpe de Estado civil-militar. No ha existido una sucesión presidencial, porque aquí no tenemos un Estado monárquico. Eso es un invento de la oligarquía, eso es un invento de las fuerzas políticas que tienen el poder fáctico en nuestro país para poder engañar a la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, es necesario, y qué bueno, y felicitamos a estas organizaciones que hemos comenzado por debatir estos temas, para que salgan a la luz pública y podamos encontrar un camino que conduzca a la sociedad hondureña a encontrar esos derroteros que nos lleven a un desarrollo integral de la sociedad hondureña, donde se evite o se elimine la corrupción, la impunidad, la injusticia, la inequidad y la exclusión social, en favor de unos hondureños que puedan ser beneficiados y gozar del ingreso nacional en favor de todos y todas nosotros. Muchas gracias.